Hola, buenos días a todos. Pues estoy dándole vueltas a una serie de preguntas que tengo en la cabeza desde hace tiempo que, quizás os puedan ser de ayuda cuando tengáis más o menos que debatir con personas de todo tipo de creencias o de conocimientos. Son una serie de preguntas que a mí realmente me han puesto en el lugar en el que me encuentro. Es decir, que dudo mucho de la versión oficial. Entonces os las formulo muy brevemente porque no hay que complicarse mucho la vida. La realidad está a la vista y la verdad es muy simple. Así es que habrá que dar respuestas que sean lo más sencillas posibles a estas preguntas que también son muy sencillas. La primera de ellas, por digamos ir a las causas, sería ¿por qué no se hicieron autopsias de forma generalizada desde el principio? ¿Y por qué desde entonces las autopsias es como una especie como de haz las menos posibles, prohíbe todo lo que puedas? No tiene ninguna explicación. Cuando los médicos no sabemos de qué muere alguien y tenemos dudas del origen de la causa de la muerte, solicitamos una autopsia. Cuando viene una epidemia que no sabemos de qué va, qué daños hace, qué lo causa, lo primero que se hace son autopsias a todo el que se puede. Y en este asunto no se han favorecido las autopsias, se han prohibido y todavía se ponen muchas barreras. Esa es una pregunta que se le puede hacer a cualquiera que os esté dando la lata con esta historia. ¿Por qué no se hacen autopsias de forma generalizada? No me vale la respuesta que se pone en peligro a la gente que las hace, porque tienen los medios sobrados para hacerlas y ellos lo saben. De hecho, se han hecho autopsias. ¿De acuerdo? Pocas, no demasiadas, filtradas, se han hecho autopsias. ¿Por qué no se hacen más? ¿Por qué no se siguen haciendo? La segunda de ellas, hemos hablado de las causas de esto. Yo me fijaría en las autopsias, motivos por los cuales no se hacen. La segunda de ellas es qué resultado nos han transmitido, puesto que ya desde el principio sabía que había inflamación en los cuerpos que se estaban autopsiando. ¿Por qué razón el tratamiento desde el principio se prohibieron los antiinflamatorios? Pregunta muy importante que habrá que responder. Sabiendo que esta inflamación que se ha detectado en los cuerpos autopsiados es, digamos, el mecanismo por el cual la enfermedad hace daños, ¿por qué razón se nos prohibió desde el primer momento utilizar antiinflamatorios? Esa pregunta se la lanzáis también a todos esos listos que hay por ahí. Esa sería la segunda pregunta. Pero la tercera es, ¿qué autopsias hicieron esos señores allí en China que nos decían que había neumonías con neumococo y resulta que las neumonías no solo eran neumonías, que hubo que esperar 3-4 meses después a que algún valiente en Italia se decidiera a hacer autopsias sin permiso para descubrir que había trombos en los pulmones? Luego, ¿qué autopsias estaban avalando en la OMS y nos mandaban aquí los chinos? ¿Qué autopsias son esas? Porque serán autopsias, era el cuerpo médico el que hacía esas autopsias. ¿Quién daba la información de esas autopsias? ¿Quién hizo esas autopsias? Volvemos con el tema de las autopsias. Nueva pregunta. Así se la lancéis a esos listos que hay por ahí, que os ponen constantemente en dificultades para tratar de mostrar que si hay virus, que si no. Bueno, pues no entro si hay virus o no. Hacerles esas preguntas. Seguimos con las preguntas. Esta ya concierne a ese famoso test que se está haciendo de forma universal. Recordad que hay dos olas, la primera, la segunda. Entre las dos olas el test se ha generalizado y resulta que había cientos de miles de test por el planeta, lo que correspondía a millones de personas contagiadas, y resulta que entre olas no había muertos, no había morbilidad a causa del virus, no había ingresos en UCIs, no había ingresos en urgencias a causa del virus. ¿Qué ha pasado con el virus? Entre la primera y la segunda ola hay solamente dos respuestas a esta pregunta. ¿Qué ha pasado con un virus que mata en el mes de marzo-abril? Deja de matar mayo, junio, julio, agosto, septiembre y en octubre-noviembre empieza a volver a matar. Solamente hay dos posibilidades. O el test no testa la enfermedad o, imaginad cuál es la segunda respuesta, que el virus ha mutado. Luego, preguntadle eso a la gente, que os contraría.
¿Qué ha pasado con el virus entre 2 olas? Y no me digáis que es que el tiempo ha cambiado, que aquí entre estaciones que no hacía frío, porque el virus está matando en países ecuatoriales en el mes de abril-mayo. Luego, eso de que el tiempo es el que condiciona la letalidad del virus no me vale. En países ecuatoriales mataba tanto como en países del hemisferio norte. En el mismo momento, meses de marzo a abril. Luego, de esas dos posibilidades, quedaos con una de las dos. O bien el test no sirve para detectar la enfermedad, o bien el virus ha mutado. Si el test no sirve para detectar la enfermedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos utilizando para confinar a la gente? Y si es que el virus ha mutado, ¿me puede usted responder de qué nos van a vacunar cuando resulta que la vacuna está diseñada, fabricada, con un virus que ya no está en el ambiente? Preguntas que se les puede hacer a esta gente. Mirad que no hacen falta estudios de nadie, Estas son preguntas de sentido común. Y la última de todas, ya surgirán otras. Sería, ¿cuándo se ha puesto en el mercado un producto farmacológico, un producto médico, con menos de un año de ensayos? Me estoy refiriendo a la famosa vacuna que nos van a poner a todos dentro de nada, que ya hay países que la han, digamos, por ley establecido como obligatoria. Yo no necesito saber si es esto, aquello, que contiene, que no contiene, solo me dice usted qué producto sanitario se ha puesto en el mercado con menos de un año de ensayos. Esta vacuna la han hecho en menos de un año. No solamente la han diseñado, sino que supuestamente la han ensayado. ¿Y dónde? ¿En animales? ¿En humanos? ¿En nadie? Porque la vacuna va a ser inyectada en menos de un año a personas, a seres humanos, y nadie la ha testado. No sabemos en quién, cuánto tiempo, qué plazo se han dado para ver qué efectos produce. Eso hay que vigilarlo a corto, a medio, a largo plazo. Y si hay mucha prisa, nos agarramos el largo plazo, ¿de acuerdo? Pero el corto y el medio, usted no puede poner en circulación un producto que no ha testado durante mínimo un año. Y yo diría que demasiado riesgo es poner un producto en el mercado con solo un año de ensayos. Pero es que esto no tiene ni siquiera un año. Cuando tengáis, si es que queréis debatir, porque yo creo que ya no se puede ni debatir con nadie, cuando se tenga que debatir o discutir con alguien, acudid a las preguntas más sencillas y no os compliquéis añadiendo, invocando estudios de aquí y de allá. No entra nadie por ese tema ya. Ellos tienen estudios avalados por a saber quién, pero sus estudios son más fiables seguramente que los nuestros. Pero las preguntas que tú les haces con sentido común son indiscutibles. Las tienen que contestar sí o sí. Y cuando contestan se quedan en evidencia. Luego, cuando se quiera discutir con alguien de este tema, les plantean las preguntas y esperan las respuestas. Si no hay respuesta, se acabó la discusión. Estás hablando con alguien que vive de esto o que le viene muy bien que esto siga así. Luego, con esas personas no se puede discutir. Y nada más. Es que esto da muchas vueltas en mi cabeza todos los días y bueno, a lo mejor a alguien le sirve de algo lo que yo voy pensando. Y si no le sirve, pues aquí queda. No tiene más que darle al punto ese, dices stop, si no te interesa lo que digo y se acabó. Me parece estupendo. Un abrazo a todos los que sí les parece.